Muy bien, venga, vamos allá. La economía española va como un cohete, eso no se puede negar en términos macroeconómicos. El Producto Interior Bruto está creciendo mucho más que sus socios, tenemos también unos datos de paro que son absolutamente positivos y están registrando récords en positivo, y otros indicadores que dan buena cuenta de lo bien que evoluciona la economía española. Y sin embargo, esto apenas luce. La mayor parte de la gente tiene una sensación de que la economía española no va tan bien. Quizás va bien, pero no tan bien, o al menos a su bolsillo no le llega. Esto le pasa a mucha gente, muchas personas que dicen, yo estoy viendo en los titulares de los medios de comunicación que España va como un cohete, que va súper bien, pero a mí no me va tan bien la economía. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Que nos resulta tan incoherente, tan antiintuitivo, ¿no? Si el país va bien, le debería ir bien a sus ciudadanos. Bueno, pues hay varias posibilidades que nos abren la puerta a responder a esa pregunta. 3 hipótesis que yo voy a traer aquí, que vais a ver que tiene muchísimo sentido. No solo lo voy a argumentar, sino que voy a ofrecer datos y evidencia empírica al respecto. Algunas son económicas y otras tienen que ver también con lo psicológico y con la manipulación de los medios de comunicación. Antes de meternos a ello, quiero dejar claro que yo soy uno de los principales críticos con la evolución de la economía española, porque ni crecer per se es algo positivo, ya que genera muchísimo deterioro medioambiental, ni hacerlo de una forma que no sea socialmente sostenible, es decir, con grandes tasas de pobreza y grandes niveles de desigualdad, no es positivo. Pero dicho lo cual, aquí nos vamos a centrar en que a la gente no le llega ese crecimiento económico, que está absolutamente corroborado por los indicadores macroeconómicos a nivel internacional. Así que vamos a tratar de responder a eso. ¿Por qué no luce el crecimiento económico de España? Fijaos, para ello vamos con el indicador por excelencia, que es el Producto Interior Bruto, que yo he criticado tantísimas ocasiones y que seguiré haciéndolo, pero como proxy no está mal para ver cómo va evolucionando la economía española. Ahí podéis ver la línea roja, la línea roja es el Producto Interior Bruto, el GPD, ¿vale? En inglés, y luego tenéis la línea azul, que es el Producto Interior Bruto per cápita, por persona. Está en unos niveles, los dos, récord, ¿vale? O sea, España nunca ha tenido tanto Producto Interior Bruto, ni creciendo tan rápido, sobre todo en un contexto en el que los demás no le va tan rápido, y además, a pesar de que buena parte del crecimiento se basa en inmigración, es decir, que se está creando riqueza porque viene gente de fuera, es una forma de generar riqueza extensiva en vez de intensiva, con mayor productividad. También vemos que el Producto Interior Bruto per cápita está aumentando, es decir, que si divide toda la riqueza monetaria del país entre todas las personas, incluyendo los inmigrantes, está aumentando, a pesar de esos incrementos en la inmigración. Dejo esto claro porque hay muchas críticas por ahí de sí, España va muy bien en Producto Interior Bruto, pero en realidad en Producto Interior Bruto per cápita no va tan bien. Y es como, bueno, es cierto, pero sigue yendo bien. De hecho, ahí podéis ver que está en récord histórico, ¿no? Aquí tenéis la variación del Producto Interior Bruto de España en comparación con los países de su entorno, economías grandes, y fijaos cómo despunta. Es que es increíble, es alucinante. Esto nunca le ha pasado a España. Por eso también es normal que nos sorprendamos. A España le va demasiado bien. Es algo muy raro, digno de analizar. Yo he tratado de hacer algunos vídeos y seguiremos hablando de ello en otros debates y tal, pero la clave es que España ha crecido en el año 2024 un 3,2%, cuando la siguiente economía grande que más ha crecido es Francia, un 1,1%. Es que hay una diferencia de triple, ¿vale? Es alucinante. Y no hablemos de Alemania, que está en recesión, ¿no? Que en vez de crecer ha decrecido. Aquí tenéis la evolución del PIB per cápita, no, perdón, del PIB real, es decir, descontando los precios, descontando el efecto de la inflación, y podéis ver que la línea de España, que es la verde, pues está creciendo y creciendo y creciendo, y ha superado, a pesar de haber partido de un nivel mucho peor después de la pandemia, ha superado a Italia, Francia y Alemania con bastante distancia. Y también en la eurozona. O sea que a España le está yendo muy bien. Esto es lo que concluimos con estos indicadores macroeconómicos. ¿Qué pasa con el Producto Interior Bruto real? Pues fijaos, ha crecido tanto que ya ha cerrado España la brecha que tenía con Alemania, la brecha que se inició en el año 2008. Os recuerdo, gran crisis financiera en el año 2008, España peta con su burbuja inmobiliaria y crediticia y se queda a un 12% de distancia frente a Alemania si partimos del año 2008, ¿vale? Bueno, pues en la actualidad ya ha cerrado esa brecha, ¿eh? No quiere decir que España sea más rica que Alemania, quiere decir que la brecha que se creó en el año 2008 se ha cerrado, pero España sigue, por supuesto, bastante por debajo de Alemania, ¿no? Aquí tenéis el crecimiento del Producto Interior Bruto
personas per cápita, y veis que España, que es la línea roja, le está yendo muy bien, menos bien que la evolución del Producto Interior Bruto, sin más, pero oye, está yendo muy bien y sobre todo está creciendo a unos niveles que solo Portugal puede imitar, ¿no? Italia es verdad que está muy arriba, pero porque creció mucho al principio, pero ya está más equilibrado y estable. Y luego, fijaos, Alemania el destrozo, ¿no? Alemania es la peor parada de toda esta crisis después de la pandemia. Aquí podéis ver también para el año 2024 y 2023, España solo ha sido superada por Grecia, en fin. Y para que veáis que Austria y los Países Bajos están bastante mal y Austria sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con otro indicador? Porque el Producto Interior Bruto, pues sí, nos dice cuánto en términos monetarios, eso no nos dice mucho de cómo vive la gente. Así que vamos con el empleo. Aquí lo tenéis, récord absoluto, casi 22 millones de personas. Es que ha sido esta semana que hemos conocido datos de PIB, datos de empleo, datos de más indicadores macroeconómicos que nos revelan la buena marcha de la economía española. Entonces, más evidencia empírica al respecto. Esto va como un cohete, no hemos tenido nunca tantísimo empleo. Pasa lo mismo con el desempleo, está muy bajo, casi en el nivel mínimo del año 2008, todavía no lo ha recuperado, pero fijaos que en algunas provincias sí. En 15 provincias españolas hay menos menos de un 8% de tasa de desempleo, ¿vale? Es muy poquito paro para lo que está acostumbrado España, que son niveles superior a las de sus economías vecinas, por regla general y regla histórica, ¿vale? Que España siempre tiene una tasa de paro estructuralmente superior a las vecinas, pero fijaos que está bajando mucho el desempleo. Y si alguien puede decir, bueno, a lo mejor hay gente trabajando, pero son encontrados pequeños, con lo cual hay pocas horas trabajadas. No, tampoco es eso, porque vemos como las horas trabajadas, fijaos, siguen aumentando y están en récord absoluto. Así que ya lo tenemos, ¿vale? No quiero traer más evidencia empírica, ya lo sabemos. España va como un cohete y sigue yendo, lleva así ya más de 2 años y es alucinante. Entonces, la pregunta, ¿por qué este fuerte crecimiento de España no luce? ¿Por qué no llega a la gente? No hay una sensación generalizada de que todo va tan bien, tan genial, ¿no? Bueno, vamos con la primera hipótesis. Bueno, lo primero es evidencia empírica al respecto. Yo digo, la gente piensa eso, vamos con los datos. A la derecha tenéis la evolución económica, ¿vale? En Producto Interior Bruto de España, tanto en la época del año 2015 a 2019 como en la de 2023 a 2024. Y podéis ver que tanto en consumo privado como en Producto Interior Bruto estamos a unos niveles muy parecidos. En aquella época se creció también bastante, 2015 a 2019 y 2023 a 2024, ¿vale? Entonces, objetivamente estos indicadores son muy parecidos. ¿Qué pasa con los indicadores subjetivos? Los que le pregunta a la gente. Oye, le pregunta a la gente, ¿qué confianza tienes tú en cómo va la economía? Fijaos, ahí es donde nos vamos a la izquierda del gráfico y vemos que para el año 2023-2024 está en una confianza negativa, o sea, la gente, el consumidor tiene una percepción negativa de cómo van las cosas, y en la época de 2015-2019 era de 9,8, ¿vale? O sea, muy por encima, o sea, increíble, ¿no? La diferencia. O el indicador de sentimiento económico, pues en esta época es del 1,9, cuando en aquella época era del 7,3, ¿vale? Entonces aquí evidencia empírica que simplemente refleja que este crecimiento tan despampanante no está llegando a la percepción generalizada de la gente. Vamos con la hipótesis. La primera, los salarios reales, que es, sí, yo estoy cobrando mucho salario, pero como los precios se me han elevado mucho, pues ya lo comido por lo servido y he salido perdiendo incluso. No se han recuperado aún, ¿vale? Esta es una hipótesis que se puede corroborar con datos. Hay una evidencia palpable de que no ha ocurrido. Es difícil verlo porque estos indicadores son siempre muy volátiles, depende cómo hagan la comparación, pero fijaos, yo he cogido aquí como indicador que se aproxima el coste laboral, o sea, lo que le cuesta a las empresas contratar a los trabajadores, y por el otro lado tenéis los precios. Entonces ya sabéis que el año 2021 hasta el año 2023 se perdió muchísima capacidad económica porque la gente aumentaba su salario muy poquito, pero los precios se disparaban, ¿vale? Eso empezó a cambiar desde el año 2023, pero tampoco es que la brecha sea mucho mayor. Es decir, que tenemos que los salarios están aumentando ahí tímidamente y los precios, es verdad, que aumentan menos. Se está ganando capacidad económica, pero muy lentamente. Y todavía no se ha recuperado. Esto, a grosso modo, lo podemos ver con el área que dejan entre medias las líneas, ¿vale? Entonces, la primera área es mayor que la segunda área, podríamos decir. Todo lo que se perdió de salario real no se ha recuperado todavía. Lo podemos ver también con otros indicadores. Aquí os traigo un gráfico elaborado por Daniel Fuentes Castro. Fijaos, tenemos el salario nominal en la línea roja, ¿vale? Entonces sabemos que el salario nominal ha crecido muy poquito en el año 2021, 2022, 2023 y 2024 bastante más,
Pero cuidado porque los precios de media, que es el IPC general, es la línea azul, esa gruesa que veis ahí. Entonces, aunque están recuperándose los salarios desde hace 2 años, no hemos recuperado todo lo perdido desde diciembre de 2021. Esa comparación no es del todo rigurosa, porque claro, en diciembre de 2021 todavía estaban los efectos de la pandemia por ahí, pero al menos esto de forma aproximada nos está diciendo que todavía queda camino para recuperar. Así que la gente es normal que se sienta peor que antes, porque es que está peor en términos de salarios reales. O sea, sí, a lo mejor te han aumentado el sueldo, pero no te da en términos promedio para comprar lo mismo que antes, porque los precios se han disparado. Pero ojo, fijaos en la línea discontinua azul. Ese es el precio de los alimentos. Fijaos todo lo que se ha disparado. Ese es el principal problema. O sea, los precios no han subido lo mismo en todos los productos, sino que sobre todo han subido los alimentos. Por la guerra de Ucrania, cuellos de botella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que ahí es donde está el verdadero problema. Los salarios quizás cogen a la media del IPC, pero están muy lejos de recuperar todo el terreno perdido frente a los alimentos, ¿vale? Entonces la gente normal y corriente va a comprar alimentos y dice, yo soy más pobre que hace 2 años y pico, o 3 años, 4 años. A mí que no me engañen con esos titulares de que España va súper bien, porque no es así. O al menos yo no lo noto, ¿no? En mi salario real. Fijaos que el poder adquisitivo, que podríamos decir que es ese salario real, ¿vale? Que viene aumentando en la línea azul del gráfico a la izquierda, viene aumentando ahí ligeramente y está ya en unos niveles similares a los del año 2018. Por eso yo decía, aquí podéis ver cómo en pandemia, por un efecto estadístico, simplemente sube muchísimo la capacidad económica y luego baja. Pero eso, como os digo, no fiéis mucho y por eso la comparación con diciembre de 2021 no es del todo rigurosa, pero en cualquier caso la clave es que ya se está recuperando los niveles de salario real que había antes del año 2020. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros vemos qué pasa con los salarios en comparación con los alimentos, si dedicáramos todo nuestro salario a los alimentos, fijaos, seríamos muchísimo más pobres, ¿vale? Y esa es la clave del asunto. Esto es lo que la gente nota cuando va a comprar, ¿vale? Te están diciendo que la economía va muy bien, hay mucha gente ganando, consiguiendo un empleo, ¿vale? Muy bien por ellos, desde luego ellos viven mejor, pero yo, que ya tenía mi empleo, con mi salario, compro menos cosas. Normal que yo no disfrute de la bonanza macroeconómica del país, ¿no? No quiero traeros aquí el precio de la vivienda todavía, pero podéis hacer ya una idea. O sea, si el precio de la vivienda, si el IPC ha aumentado mucho, imaginaos el precio de la vivienda, ¿vale? Todo lo que es rojo es pérdida, el área roja es pérdida de capacidad adquisitiva en comparación con la vivienda, pero luego haré alguna mención más a ello. Fijaos que no todos los productos se han encarecido de la misma forma. De hecho, podemos ver que si nosotros todo el salario lo dedicásemos a comprar vestido calzado, que es algo que se ha abaratado, pues tendríamos mucho más salario que antes, ¿vale? Porque el salario ha aumentado más de lo que ha aumentado el precio del vestido y calzado. Lo mismo con la comunicación, ¿vale? O sea, los salarios han aumentado más de lo que se ha encarecido la comunicación. ¿Pero qué pasa con los alimentos? Todo lo contrario. Los alimentos han aumentado muchísimo más de precio que el salario. Por eso el salario real, como ahí podéis ver, en comparación con los alimentos, se desploma. Y a la derecha, de nuevo, tenéis otra vez lo mismo, ¿no? Segunda hipótesis, la compra y alquiler de vivienda están imposibles, están muy caras, no todo el mundo puede acceder a una vivienda en un precio razonable, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el IPC, pero dedicado solo al sector inmobiliario. Entonces, esto ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones, no me voy a enrollar, ya sabemos. El precio de compra-venta en ciudades como Madrid y Barcelona está absolutamente disparado. Parecía que iba a bajar un poco, pero nada, ¿eh? Todo eso con el aumento de los tipos de interés, nada. Sigue ahí a toda mecha y es un problema gravísimo. Pero también en otras ciudades que no son tan grandes como Valencia, como Sevilla, incluso como Zaragoza, ¿vale? En Málaga y otras ciudades que no aparecen aquí, el precio se está disparando. Entonces, vale, la economía va súper bien, genial, yo estoy trabajando, estupendo, pero si no puedo acceder a una vivienda en unas condiciones dignas y accesibles, yo no estoy mejor. Desde luego que no estoy mejor. Por no hablar del alquiler, porque estamos hablando de compra. Fijaos, ahí tenéis la evolución del precio de la vivienda de compra muy por encima de los salarios de los jóvenes de entre 25 y 34 años. Ojo que los salarios de los jóvenes sí han aumentado más que la inflación, han ganado un poco de capacidad económica, pero lo que ha aumentado el precio de la vivienda en compraventa y el precio de alquiler es, ahí lo veis. O sea, se han encarecido muchísimo los jóvenes y en general la sociedad española en comparación con el precio del alquiler y el precio de compra-venta de la vivienda. Es normal, insisto, si la economía va muy bien, genial, pero yo no puedo acceder a una vivienda, yo estoy peor. Así de sencillo, ¿no? Y en tercer lugar,
como os decía, también cuestiones psicológicas, cuestiones sociológicas, cuestiones de manipulación mediática. Los medios de derecha exageran los problemas. Problemas hay. Yo no he hablado de tasas de pobreza ni de desigualdad. Me he centrado en lo que puede afectar a una gran parte de la población, que es la gente que quiere una vivienda y la gente que compra alimento, que es toda, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos problemas que existen? Que se exageran, se agravan por parte de los medios de comunicación de derecha como una forma de erosionar al gobierno de izquierda. Así de sencillo, ¿no? ¿Cómo puedo yo corroborar esto con datos, con evidencia empírica? Fijaos, con esto. Este gráfico ejemplifica clarísimamente, de una forma muy clara, y demuestra lo que estoy diciendo. Fijaos, arriba tenéis la respuesta que da la gente, en promedio, todos los españoles, cuando le preguntas cuál es su situación personal. Y solo aquí se recoge la situación personal muy buena, ¿vale? Entonces, el 48% de la población española dice que su situación personal es muy buena, casi la mitad. Sin embargo, cuando le preguntas por cómo le va la economía española, solo el 22% dice que es muy buena. Esto llama mucho la atención, porque ya no estamos hablando de que a mí me afecta comprar una vivienda o comprar los alimentos. No, es que a mí me va bien, según lo que yo estoy diciendo, pero a la economía general le va mal. Así que cuidado. ¿Qué es lo que pasa aquí? La respuesta la tenemos abajo. Fijaos, por partido político al que se le vota. Los de Podemos dice que el 42% le va muy bien. Y a ellos, y el 41% que le va bien a la situación de la economía española. O sea que coincide. No hay una brecha entre lo que ellos creen, cómo van ellos, y cómo creen que le va a la economía española. Lo mismo ocurre con el PSOE, que es un 52% les va muy bien y un 50% creen que la economía española va muy bien. Y luego tenemos ahí alguna brecha con Sumar, pero no mucha, ¿no? El 44% de Sumar dicen que está muy bien su situación personal y el 32% solamente que está muy bien la situación general. Y ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos de derecha? Pues ahí lo tenéis. O sea, el 54% de los votantes del PP dice que su situación personal es muy buena. Esto lo debería haber Feijóo, por cierto. Pero cuando le pregunta a esa gente si la economía española va muy bien, solo responde que sí el 11%. Y ocurre algo parecido con los de Vox, del 47% al 7%, y con los de Se acabó la fiesta, del 37% al 5%. Esto es una evidencia palpable, irrefutable, de la manipulación o del sesgo de cada uno que está retroalimentado por esa manipulación de la que hablamos, ¿no? O sea, la gente dice, ¿está gobernando el partido de izquierda? Pues entonces yo lo que voy a hacer es ver esto mal y leeré noticias que lo ponen mal y yo confirmo mi sesgo ideológico. A pesar de que a mí me va muy bien, o digo que me va bien mi economía personal, ¿no? En fin, creo que es bastante evidente lo que estoy diciendo y se puede también ver haciendo comparaciones históricas. Si nosotros cogemos ese indicador de que se le pregunta a la gente por su situación personal y también por la situación general, solo ha estado la situación general por encima cuando gobernaba el Partido Popular, Mariano Rajoy. Es que esto es una evidencia de que los medios de comunicación están controlados por la derecha y sirven a sus intereses. Encima, durante una crisis importante, que me he fijado, en el año 2014-2015 España todavía lo estaba pasando muy mal, en términos de desahucio, en términos de desempleo. Pues nada, la gente tiene una percepción de la situación económica general que era mejor que la suya propia. Increíble, ¿no? Y fijaos que cuando gobierna la izquierda o el PSOE, ya sea en solitario, conjuntamente con Unidas Podemos, Sumar, pues lo contrario. La gente tiene una sensación generalizada de la economía mucho peor. Manipulación mediática, no se puede decir de otra forma. Ojo, esto no solo ocurre en España. Fijaos que en Estados Unidos, ahora que ha ganado Donald Trump, se ve de una forma muy clara cómo han cambiado las expectativas sobre la inflación. Cuando gobernaba Joe Biden, eran los republicanos, los de Donald Trump, quienes pensaban que la inflación se iba a disparar. En cambio, los demócratas pensaban que no, que iba a estar más o menos controlada. Ha sido ganar Donald Trump y llegar a la presidencia y se han cambiado las tornas de una forma muy loca. Fijaos, los republicanos ahora piensan que apenas va a haber inflación, porque está Donald Trump, su líder, gobernando, y los demócratas creen que va a haber mucha inflación. Y probablemente si se aprueban los aranceles que había puesto encima de la mesa Donald Trump, acabarán teniendo razón y acertando, ¿no? Así que ahí lo tenéis. Ahí tenéis mis hipótesis sobre por qué la economía española crece tanto, pero no luce. ¿Qué pensáis? ¿Son buenas hipótesis? ¿Están bien argumentadas? ¿Corroboradas? Me gustaría saber qué opináis al respecto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.